Bueno, hola. Hoy vamos a continuar con este taller. Vamos por el ejercicio número 9, que nos dice así: dada la duración en minutos de una llamada, realizar un algoritmo que le permita calcular el costo, considerando hasta 3 minutos el costo es 0.5 o 0.50. B, por encima de 3 minutos es 0.5 más 0.1 por cada minuto adicional a los 3 primeros minutos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Aquí nos dice que el usuario va a ingresar la duración de una llamada y esta duración nos la da en una cantidad de minutos. Y dependiendo de cuántos minutos tardó la llamada o duró la llamada, se va a establecer una tarifa. Que si la duración fue hasta de 3 minutos, el costo será de 0.5. Es decir, si gastó 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto y medio, 2 minutos y medio y 3 es el tope máximo, entonces esa tendrá un costo de 0.5 o 0.50. Y luego nos dice que si la duración se pasa de esos 3 minutos, entonces, adicional a los 0.5 o 0.50 que cuestan los 3 primeros minutos, por cada minuto adicional a esos 3 se va a cobrar 0.1. ¿Listo? Entonces procedemos a hacer nuestro análisis. En el análisis pues vamos a ver cuáles son las entradas del algoritmo. Entonces, según el enunciado que acabamos de leer, la entrada y la única entrada que va a tener este algoritmo es la duración en minutos de la llamada. Entonces, esa duración, como vimos, puede ser de 1, 1.1, 1.2, 1.5, ¿sí? De ese tipo de cantidades. Entonces, esa variable que vamos a utilizar la vamos a llamar duración de la llamada y la vamos a declarar de tipo real porque va a incluir números con decimal. Bien, ya teniendo clara cuál es la entrada de este algoritmo, pasamos a ver cuáles son o cuál es la variable o variables de salida de este algoritmo. Entonces, según esto, según el mismo enunciado nos dice, dada la duración en minutos de una llamada, realizar un algoritmo, voy a poner una coma aquí, realizar un algoritmo que le permita calcular el costo considerando esto de acá. Entonces lo que vamos a calcular nosotros, ¿qué es? El costo del algoritmo, el costo de la llamada. Este algoritmo nos va a servir ¿para qué? Para calcular el costo de la llamada. Entonces este costo, como nos va a representar dinero, vamos a decirle que es de tipo real. Entonces la variable de salida será costo jam, ¿sí? Que nos representa el costo de la llamada. Bueno, ahora pasamos al proceso. En el proceso tenemos que identificar lo siguiente. Tenemos un valor o una cantidad de minutos inicial a la cual se le asocia una cantidad o una tarifa por defecto, ¿sí? Que es hasta 3 minutos 0.5. Pero si se pasa de ahí, necesitamos una variable para almacenar los minutos que exceden esos 3 minutos. Es decir, si el costo si la duración de la llamada son 10 minutos, entonces vamos a tener 7 minutos de excedente. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar una variable para almacenar esos 7 minutos de excedente. Entonces esta variable la vamos a llamar excedente de minutos, excedente min, y la vamos a declarar tipo real, porque nace a partir de duración de la llamada, o su valor se toma a partir de la duración de llamada, que es de tipo real. ¿Listo? Entonces, inicialmente esta variable la vamos a definir en cero. Perdón, le vamos a asignar un valor de cero, porque definida ya está. Ahora, dicho esto, pues, ¿qué es lo que procede? Tenemos que identificar o verificar la duración de la llamada. Y para eso vamos a utilizar la estructura de control sí. Y en su condición, en la condición de la estructura de control sí, vamos a verificar si la duración de la llamada es menor o igual a 3 minutos para saber si su costo es de 0.5.
Entonces ponemos esto. Si la duración de la llamada, como dice aquí, es menor o igual a 3, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces aquí el costo de la llamada equivale a ¿cuánto? A 0.5. ¿Listo? Pero en caso que no se cumpla esta condición, es decir, que la duración de la llamada no sea menor o igual a 3 minutos, por ejemplo, que sean 20 minutos o 10 minutos, nos tenemos que ir a la cláusula si no, ¿sí? Entonces aquí es donde vamos a hacer las acciones necesarias para cuando esta condición no se cumpla. Entonces procedemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si no se cumple esta condición? Lo primero que debemos saber o identificar o calcular es la cantidad de minutos que exceden esos 3. Entonces, ese excedente de minutos lo calculamos restándole a la duración de la llamada 3. ¿Sí? Y entonces al restarle 3 ya sabemos cuántos son los minutos excedentes. Una vez teniendo la cantidad de minutos que exceden, entonces ahora sí podemos pasar a hacer el cálculo del costo de la llamada. Y el costo de la llamada, ¿cómo lo calculamos? Tenemos que inicialmente se sabe que ya se hablaron 3 minutos, o sea que se tienen 0.5 de entrada. Y a ese 0.5 le vamos a sumar la cantidad de minutos excedente. Y recuerden que según el enunciado dice que los minutos que están por encima de los 3 los vamos a cobrar o van a tener una tarifa de 0.1. Entonces por eso el costo de la llamada se le va a asignar la suma de los 0.5, que son 3 minutos iniciales, más el costo de los minutos excedentes, que es de 0.1, y para ello multiplicamos la cantidad de minutos excedentes por 0.1. Y aquí ya cerramos el fin sí. Ya hicimos nuestro análisis donde se identificó las variables de entrada, que para este caso es solo una, duración de llamada, que es de tipo real, y la salida, que solamente tiene una variable, que es la que se llama costo de llamada o costo jam, desde tipo real. Identificamos el proceso que se debe seguir para finalmente saber o calcular el costo de la llamada. Ahora, con base en este análisis, procedemos a hacer lo que es el diseño del algoritmo en pseudocódigo. Aquí lo que vamos a hacer, como ya se sabe, es definir las variables. Vamos a definir todas las variables que necesitamos. Entonces aquí decimos definir duración llamada, costo de llamada, excedente de minutos como tipo real, porque todas poseen parte decimal o fraccionaria. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pues leer la entrada, y la entrada o la única entrada que es duración de llamada se la debemos solicitar al usuario. Entonces para eso le decimos ingrese la cantidad de minutos de la llamada, y ese valor lo leemos en cuál variable, pues en duración llamada. ¿Qué hacemos en el proceso? En el proceso tenemos que copiar y pegar este mismo proceso que identificamos en la fase de análisis. Entonces es sencillo, simplemente ponerlo de allá. Definimos el excedente, a la excedente se le asigna de inicio 0, luego inicializamos o creamos la estructura de control sí, donde la condición es que la duración de la llamada es menor a 3. Si eso es verdad, entonces el costo de la llamada será 0.5. Si no, pues se procede a hacer el cálculo del excedente de minutos, el cual se calcula con la duración de la llamada menos 3. Y se calcula el costo de la llamada una vez se tiene el excedente de minutos, donde este costo de la llamada se hace sumando 0.5 más el excedente de minutos por 0.1. Y una vez ya se tiene todo este proceso, ¿sí? Llegamos al fin sí, y lo que resta es mostrar la salida. Entonces aquí decimos, para mostrar la salida, el costo de la llamada según su duración es 2 puntos, y dejemos un espaciecito para que sea mucho más organizado, y le tenemos que concatenar ¿cuál variable? Pues la variable que contiene ese valor, que es costo llamada. Una vez tenemos nuestro diseño en pseudocódigo, ¿sí? ¿Qué procedemos a hacer? Procedemos a hacer la prueba de escritorio para saber si realmente este diseño tiene sentido y cumple con lo que se solicita. Entonces procedemos a hacerlo. Recuerden que la prueba de escritorio es la ejecución manual del diseño de nuestro algoritmo. Entonces venimos acá, ya se definieron las variables, y recuerden que en los encabezados
se ponen los nombres de las variables o en este caso, como existe comparaciones, también se ponen. ¿En qué orden las ponemos? En su orden de aparición de acuerdo al diseño. Entonces la primera variable que nos aparece es duración llamada, por eso va en la primera columna. Luego sigue ¿cuál variable? Excedente de minutos, que es la que aparece, entonces la ponemos acá. Después de esto, ¿qué sigue? Una comparación. Debemos ponerla acá para saber cómo se comporta y cuál camino se sigue, sea que se cumpla o no. Y después ponemos la siguiente variable que aparece, que es costo de llamada. Excedente de minutos, ya la tenemos, costo de llamada ya está acá. Y en esta variable mostramos la salida, es decir, lo que va a ver el usuario por pantalla. Entonces procedemos a ejecutar o hacer la prueba de escritorio. Ya se definieron variables, ahora se vienen a leer los datos. Entonces al usuario le sale por la pantalla, ingrese la duración en minutos de la llamada. Para este caso el usuario llegó y digitó 2. Entonces, ¿qué procede? Ya digitó 2, ese valor quedó almacenado en la variable dura llamada o duraC llamada y se procede a hacer lo siguiente. Ya no hay más variables que leer, por eso entramos a la parte del proceso. Entonces aquí dice que en excedente de minutos le vamos a asignar 0, entonces por el momento y hasta el momento excedente de minutos va a valer 0, por eso se pone aquí. Luego venimos y entramos a la estructura de control sí y verificamos si se cumple o no esta condición. Entonces venimos acá, dice la duración de la llamada que es 2, es menor o igual a 3, eso es verdadero, entonces ponemos acá verdadero y procedemos a hacer el cálculo del costo de la llamada de esta forma, es decir, que como se cumple esta condición, se me va a ejecutar esta instrucción de acá. Por lo tanto, el costo de la llamada será de 0.5. Como se cumplió esto y entró acá, no entra de ninguna forma a ejecutar estas instrucciones, sino que pasa de aquí directamente al fin sí, es decir, sale la estructura de control y procede a mostrar la salida. Al usuario, ¿qué le va a salir? Le va a salir el costo de la llamada según la duración es costo de la llamada, que para este caso es 0.5. Es decir, le saldría esto de aquí. Ahora ejecutemos otra prueba de escritorio, donde vamos a asignar otro valor o el usuario va a ingresar otro valor de la duración de la llamada en minutos. Para este caso, el usuario ingresó 30 minutos y en el momento que el usuario da Enter, ese valor queda almacenado en la variable duraC llamada, que está acá, por eso aparece aquí 30 minutos. Luego ingresamos al proceso. Aquí dice que el excedente de minutos hasta el momento va a ser de 0 pesos, 0 minutos, perdón, entonces ponemos el 0 allí. Luego entramos a verificar la condición de la estructura de control. Ingresamos a la estructura de control. Verificamos, la duración de la llamada es menor o igual a 3, entonces venimos a ver, duración de la llamada, para este caso, ¿cuánto vale? 30. Entonces, 30 es menor o igual a 3, eso es falso. Y como esto no se cumple, porque es falso, no ingresa acá, sino que pasa aquí a la siguiente línea, que es el si no, y empieza a ejecutar estas instrucciones. Entonces, ¿qué es lo primero que hace cuando ingresa al si no? Viene acá a hacer este cálculo, donde dice que el excedente de los minutos es la duración de la llamada menos 3. Entonces aquí, excedente de minutos ya no va a valer 0, sino que va a ser 30 menos 3, que es la duración de la llamada, que para este caso es 30 menos 3, lo cual me da un total de 27. Ya teniendo el valor del excedente de minutos, se procede a hacer el cálculo del costo de la llamada, la cual se hace o se calcula sumando 0.5 más el excedente de minutos, que es 27, y eso se multiplica por 0.1, lo cual me da un total para el costo de la llamada de 3.2. Entonces, ya una vez se ejecuta esta instrucción, pasa al fin sí para salir de la estructura de control y se procede a mostrar la salida, que le saldrá al usuario lo siguiente, o que le mostrará al usuario lo siguiente: el costo de la llamada según la duración es costo de llamada, y para este caso el valor del costo de la llamada es de 3.2, o sea que al usuario le saldrá esto de acá: el costo de la llamada según su duración es 3.2.
Muy bien. Ahora, ¿qué resta? Resta pasar esto a psint para tener una ejecución de nuestro pseudocódigo. Entonces vamos a pasarlo. Ahí nos aparece, quedó un poquito por atrás. Aquí ya quedó bien, perfecto. Entonces procedemos a ver cómo se ejecuta. ¿Qué es lo que hacemos en PCInt? Recuerden que lo que se hace es pasar o transcribir tal cual nuestro diseño acá. Miren que tiene las mismas líneas. Definir variables, definir, se definen todas las variables como reales, leer entradas, escribir ingrese, leer duras llamadas, ¿sí? Todo lo que tenemos aquí, todo lo que tenemos aquí, es lo que se transcribió acá. ¿Por qué no les digo copiar? Porque es mejor que lo transcriban para que vayan adquiriendo la habilidad y se vayan mecanizando y se vayan familiarizando y por qué no memorizando las instrucciones y para qué sirven. Más que memorizar, para que sean conscientes de para qué sirve cada instrucción que usted escribe. ¿Sí? Entonces por eso es mucho mejor transcribirlas a copiarlas. Se tarda un poquito más, pero el proceso de aprendizaje es mejor, porque muchas veces y muchas personas aprenden escribiendo. Bien, entonces ya teniendo nuestro algoritmo acá en pseudocódigo, al cual le llamamos calcular costo de llamada, lo procedemos a ejecutar con los valores de la prueba de escritorio que se utilizaron. Entonces lo ejecutamos acá, nos sale esto. Por acá tiene que salir. A ver, lo muestro por acá. Muy bien, ahí ya aparece. Vamos a incrementar el tamaño un poquito y a darle zoom a la fuente. Listo, muy bien. Entonces procedemos a hacer la ejecución de este algoritmo con los valores de la prueba de escritorio. Entonces miren lo que nos sale. Ingrese la duración en minutos de la llamada, que es lo que sale acá cuando le decimos escribir. Entonces acá le decimos que es 2 y nos arroja el costo de la llamada según su duración es 0.5. Miren que acá el costo de la llamada según su duración es 0.5. Vamos a ejecutarlo con el otro valor que se ingresa en la prueba de escritorio, que es 30 minutos. Y dice el costo de la llamada según su duración es 3.2, que es igual a lo que tenemos acá, el resultado obtenido en nuestra prueba de escritorio. Analicen cada uno de los ejercicios que hemos hecho, analicen este de principio a fin, vuelvan a leer lo que es el enunciado del algoritmo, vuélvanlo a leer y miren en detalle cada una de las líneas que salieron a raíz de ese análisis, ¿sí? Recuerden, primero hacemos el análisis donde identificamos entradas, salida y proceso, y es con estas tres cosas que identificamos en la fase de análisis que ya se procede a hacer el diseño de nuestro pseudocódigo, ¿sí? Hagan esto y se van a ahorrar muchos dolores de cabeza en un futuro, ¿sí? Tengan un orden cuando estén dándole solución a un algoritmo, a un problema por medio de algoritmos. Este orden que les propongo es bueno y funciona, ¿sí? Ya más adelante, cuando terminemos de ver lo que son la otra estructura de control, que es el según se haga y los ciclos de iteración, ya pasamos a ver cómo esto que tenemos en pseudocódigo lo podemos escribir en Python, ¿sí? Que simplemente es transcribir esto que tenemos aquí en la sintaxis de Python, porque la lógica ya toda la tenemos aquí. Esto es lo que se llama, o lo que yo le digo, el plano de un programa, porque recuerden que un programa es un algoritmo codificado en algún lenguaje de programación, lo cual quiere decir que si usted ya tiene el algoritmo hecho en su pseudocódigo, lo puede traducir o codificar en cualquier lenguaje de programación, porque ya tiene esto, que es lo más importante, la lógica. ¿Listo? Entonces, por favor, si les gusta, denle al me gusta, suscríbanse al canal para que les lleguen las notificaciones cada vez que se sube un nuevo video dándole solución a un problema.
Que esté muy bien y hasta la próxima.